back. I'm standing on my own, but now I'm not alone. Invaders, assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. A world's about to break, tormented and attacked, lost from when we 3 de julio, centro de Nueva York, eran los primeros días del verano y la mayoría de familias estaban de vacaciones, excepto 2 personas, una de ellas era un chico de 16 años, cabello y ojos negros, estatura promedio con un peinado algo rebelde aunque con una actitud algo reservada y fría. Esta persona era Jaden Silva, uno de los mejores estudiantes de la academia donde estudiaba. Luego estaba la otra persona, otro chico de 16 años, cabello rubio y ojos de color azul verdoso, una tez algo bronceada, y una actitud algo bromista con las personas que le agradaban aunque frío con las personas de las que desconfiaba o que apenas conocía. Este chico era conocido como Maxwell Hernández. Ambos chicos eran amigos desde hace tiempo, sus familias habían sido amigas desde siempre, pero tras la muerte de sus padres estos comenzaron a vivir solos, se veían todos los días en la escuela y eran casi como hermanos aunque de igual manera cada uno vivía en la casa que sus padres le habían dejado. Estos chicos actualmente se encontraban caminando por las calles de la inmensa ciudad sin prestar atención a nada hasta que Maxwell dijo: bueno, te seré honesto, estas serán las vacaciones más aburridas de la historia. Eso no es muy alentador. Hay que ser realistas, ninguno tiene un lugar a donde ir, y ni siquiera tenemos novia para al menos apaciguar el aburrimiento. Te recuerdo que todavía no nos hemos pasado el modo campaña de Uncharted 3. Bueno, eso no te lo voy a negar. Luego de esa pequeña conversación ambos chicos empezarían a acelerar el paso para no pasar tanto tiempo en la calle, pero en eso Jaden diría: oye, que esta no es la zona más peligrosa de la ciudad. Lo es si no estás preparado. Diría Maxwell sacando un cuchillo militar. ¿De dónde lo sacaste? Lo compré en línea. Es increíble lo que las personas desesperadas son capaces de vender por presiones tan bajos, prácticamente me lo regalo. Bueno, al menos servirá para defendernos. Diría Jaden, pero en eso a lo lejos de escucharía un grito femenino y posteriormente un disparo. Problemas, diría Maxwell para luego empezar a correr con el cuchillo en mano siendo seguido por Jaden, y cuando llegaron vieron a una mujer castaña, de ojos negros, y gafas con unos increíblemente gigantes atributos, llevaba una camisa verde ceñida al cuerpo, y unos jeans azules también ceñidos al cuerpo. Lo curioso es que esta chica se sostenía el brazo con fuerza al tiempo que de este salía sangre y enfrente de ella había 4 tipos grandes, los 4 con claras intenciones de abusar de la bella mujer, pero en eso Maxwell diría: oigan, métanse con alguien de su tamaño. Ante estas palabras los hombres voltearían solo para que Maxwell golpeara a uno con toda su fuerza en la mandíbula descolándosela y dejándolo inconsciente. Ante esto el tipo que parecía más grande apuntó con su arma a Maxwell, pero en eso Jaden llegaría y le rompería la muñeca al sujeto para luego tomar el arma y dispararle en el estómago el sujeto. Los otros 2 hombres algo aterrados se lanzarían a atacar, pero Maxwell esquivaría el ataque para luego con gran agilidad cortarle el cuello a uno de los sujetos y darle una patada al cuerpo que haría que el otro cayera al suelo, cosa que Jaden aprovecharía para dispararle en la cabeza, acabando así con los criminales. Una vez estuvieron calmados, Maxwell iría hacia la chica y diría: ¿se encuentra bien, señorita? Me duele. Diría la mujer viendo su herida. Parece que la bala perforó su brazo. No se preocupe, todo estará bien. Jaden, llama a una ambulancia, esta mujer necesita ayuda. Amigo, acabamos de matar a 4 sujetos, ellos llamarán a la policía.
Les diremos que fue en defensa propia y problema resuelto, por ahora solo llamo a una ambulancia. Luego de eso Jaden llamaría a la ambulancia ignorando que el sujeto al que Maxwell le había roto la mandíbula se empezaba a levantar y sacaba una metralleta de una mano de una mochila que tenía para luego apuntarle a Jaden, cosa que Maxwell notaría, a lo que éste gritaría. Cuidado, detrás de ti. Ante esto Jaden se pondría en guardia pero sería tarde, el sujeto habría disparado incrustándoles 8 balas a lo largo y ancho de toros de Jaden. Maldito oro, diría Maxwell para luego lanzarle el cuchillo al sujeto el cual se enterraría entre ceja y ceja matando al sujeto pero antes de morir alcanzaría a jalar el gatillo haciendo que 3 balas se incrustaran en el cráneo de Maxwell quien antes de hacer muerto pudo escuchar el grito de la mujer que él y su amigo habían salvado. Mientras tanto, en el Palacio de la Deidad Suprema, podemos ver a un peliblanco observando algunas pantallas frente a él con bastante molestia y confusión, debido a muchos números y códigos raros que aparecían en estas pantallas. Me lleva, como carajos hacia mi madre para organizar esto, no entiendo absolutamente nada. Oye Sasuke, ¿para qué son todas estas habitaciones? Diría una mujer pelirrosa con grandes atributos. No lo sé Sakura, mi madre me dijo que recibiría la ayuda del dios del tiempo y la diosa del espacio así que supongo que una de esas habitaciones debe ser para ellos. Pero ¿y las demás? No lo sé, quizás sea de otras deidades que aparecerán en el futuro. Diría el ahora identificado como Sasuke para luego volver a la pantalla que estaba frente a él pero en eso un portal se abriría a un par de pasos de este y de allí saldría un hombre con una armadura negra, y de acá saldrían algunas luces azules. ¿Savitar? ¿Qué haces aquí? Hasta donde sé el cultivarse no está en peligro. Diría Sasuke con algo de confusión. Pues yo esperaba ver a tu madre, pensé que ella gobernaba este multiverso. Lo hacía, pero mi padre revivió y quiso pasar más tiempo con él y me heredó el trono a mí. Ya veo, bueno ese no es el punto, dime que te percataste. ¿Percatarme de qué? De la anomalía que la piedra filosofal causó, ¿cómo no te enteraste? Perdón, es que soy nuevo en esto, no entiendo nada de estos códigos o qué sé yo. No son códigos, son las coordenadas de cada universo, pero en fin, fíjate. Diría el guardián de la Speed Force para luego teclear un par de cosas en la pantalla holográfica haciendo que se mostrara la imagen de un universo en específico, en este se podía ver a un sujeto como el de esta imagen sentado en un trono de huesos mientras miles y miles de zombies corrían por todo el lugar devorando y masacrando a los pocos humanos que quedaban y a espaldas de este se encontraban 12 cadáveres, estos cadáveres estaban empalados como si estuvieran en exposición, estos cadáveres pertenecían a los dioses griegos, más específicamente al Consejo de los 12 dioses, y debajo de ellos estaban más cadáveres, de igual manera de dioses griegos pero estos no eran parte del Consejo, algunos simplemente eran dioses menores. Aquí llamen sus dioses, los que supuestamente debían protegerlos, todos han caído ante mis pies, ahora ya nadie podrá detenerme, yo, el heraldo de la muerte, reclamo este universo como parte de mi dominio, pero si creen que esto se ha acabado están muy equivocados, nunca voy a detenerme, no descansaré hasta que todos los multiversos se arrodillen a mis pies, eso lo juro. Tras decir eso el sujeto empezaría a reír de forma maníaca mientras el fuego consumía todo a su paso y la luna brillaba en un tono rojo sangre. ¿Ved de lo que hablo? ¿Qué carajos? Ese tipo no debería estar allí, digo, él pertenece a un universo medieval, o algo así. Diría Sasuke para luego teclear algunas teclas lo mejor que podía mostrando un universo donde se podía ver al mismo sujeto siendo derrotado por un chico rubio con orejas puntiagudas y ropa de color verde. Pensé que no sabías manejar esto. Sé lo suficiente para defenderme, pero en fin, ¿cómo llegó ese tipo allí? Al parecer 4 universos defusionaron, 2 de mi multiverso y 2 del tuyo. Una fusión universal, he oído de eso, cuando llegué aquí mi madre me dejó un pequeño libro donde describía algunas de las anomalías más comunes que pueden ocurrir, la fusión universal es una de ellas. ¿Y dice cómo revertirlo? Es irreversible. Bueno, eso es perfecto, tenemos a un loco de gran poder libre en un universo del cual ya ninguno de los dos tiene jurisdicción ya que al fusionarse quedó en un espacio vacío entre ambos multiversos.
Básicamente se convirtió en un universo ermitaño. Exactamente, y por si fuera poco, el infeliz tiene un ejército de zombies a su favor. Bueno, tal vez no podamos intervenir de forma directa en ese universo, pero, ¿quién dice que tenemos que hacerlo nosotros? ¿Qué propones? Ya sabes lo que dicen, si quieres hacer algo, tienes que hacerlo tú mismo. Diría Sasuke para luego mostrar imágenes de otro universo ermitaño, pero en esta ocasión en este no había nada especial a excepción de dos chicos, estos eran Jaden y Maxwell, y las imágenes que se veían eran de cuando fueron asesinados. Esos, somos nosotros. Nuestros doppelgangers, tengo entendido que ya has enviado copias tuyas a misiones en otro universos. Solo fue en 2 ocasiones, además uno de ellos fue por casualidad y las amenazas no eran tan grandes. En ese caso tenemos que darles una pequeña ayuda. ¿Cómo cuál? Somos dioses, podemos ayudarlo con lo que sea. Diría Sasuke para luego abrir un portal. Corrección. Tú eres un dios, yo soy un guardián. Lo que sea, hay que darnos prisa, sus almas aún no ha llegado al más allá, si logramos interceptarlas podremos ahorrarnos un dolor de cabeza. Diría Sasuke para luego entrar en el portal siendo seguido por Savitar. Maxwell y Jaden no sabían qué había pasado, todo lo que los rodeaba era oscuridad, sabían de la presencia del otro pero no podían hablar, y sentían unas cadenas jalándolos, pero de pronto estas cadenas dejaron de jalarlos y estos al parpadear aparecieron en un lugar completamente blanco, ambos estaban sentados en sillas frente a un escritorio y frente a ellos se paraban dos figuras imponentes, uno de ellos era un hombre de armadura negra con algunas luces azules y el otro era un peliblanco con alas doradas en su espalda. Ok, esto definitivamente encabeza mi lista de cosas extrañas que jamás pensé que me pasarían. Diría Maxwell con mucha impresión. ¿Crees que sea buena idea? Solo son humanos. Diría el hombre de armadura, a lo que el peliblanco dijo. Nosotros también lo fuimos, así que no hay problema. Disculpen, pero ¿qué sucede? Diría Jaden con confusión, a lo que el peliblanco con una sonrisa diría. Perdonen mi modales, mi nombre es Sasuke de Leones y tenemos algo que decirles. Déjenme adivinar. Ustedes son dioses que gobiernan un multiverso cada uno, además de que son nuestras copias pertenecientes a un universo distinto en el cual obtuvimos el poder de un dios y ahora que nosotros morimos no piden ayuda para derrotar a un tipo que llegó a un universo distinto, ya que 4 universos se fusionaron, el cual amenaza con destruir todos los multiversos, y para evitarlo nos enviarán al universo donde se encuentra todo el caos para detenerlo, y para ayudarnos nos darán poderes extraordinarios u objetos de gran poder con los cuales detener a ese villano. Diría Maxwell con una mirada neutra, haciendo que las mandíbulas de Sasuke y Savitar caigan hasta el suelo. Se acostumbrarán con el tiempo. Diría Jaden restándole importancia a lo que Maxwell acababa de decir. ¿Cómo demonios lo supiste? Diría Sasuke con un claro nerviosismo. Lo presentí. Diría Maxwell con tranquilidad. Bueno, ignorando eso, supongo que podemos evitar las presentaciones e ir al grano. Sí, pero antes, díganme, ¿cómo morimos? Solo recuerdo que estábamos caminando por la calle. Es normal que no lo recuerden, las almas que viajan al más allá olvidan todos los sucesos que llevaron a su muerte, esto para evitar que resulten traumados durante el juicio divino, pero en fin, déjenme que les muestre. Diría Sasuke para luego poner ambas manos sobre la cabeza de los chicos, haciendo que ambos recuperaran los recuerdos que les faltaban. Diablos, morir acribillado está muy abajo en mi lista de forma de morir. Diría Maxwell algo decaído. Agradece que tu muerte fue rápida, yo me mantuve con vida alrededor de 3 minutos después de que me dispararan. Diría Jaden mientras le recorría un escalofrío por la espalda. Como sea, díganme a dónde nos enviaran. Preguntaría Maxwell con interés, a lo que Savitar le mostrara las imágenes del universo al que irían. Bueno, pues ese lugar sí que está hecho mierda, no creo que sea fácil arreglar todo. Descuiden, los enviaremos a antes de que todo el caos se desate para que puedan prepararse. Diría Savitar con tranquilidad. ¿Exactamente cuánto tiempo? Entre 2 y 3 años, además les daremos habilidades especiales. ¿De verdad? ¿Cómo cuáles?
Pues de primeras, les daremos la habilidad de dominar todos los idiomas existentes, estoy seguro de que deberán recorrer varias partes del mundo así que eso les ayudará. Diría Sasuke. Perfecto, siempre quise aprender japonés. Yo igual. Además también les daremos la habilidad de ser diestros en cualquier tipo de arte marcial o de combate con armas cuerpo a cuerpo. Diría Savitar. Y por último les daremos dos cosas muy poderosas, la primera será convertirlos en semidioses. Ante estas palabras los chicos quedarían en shock pero dejarían que los Sasuke siguieran hablando. Más específicamente serán semidioses del panteón griego, no sé de quiénes serán hijos ya que eso dependerá de su personalidad o con qué elementos sean compatibles, pero lo que sí es seguro es que se convertirán en semidioses, aunque desafortunadamente no podrán contar con el apoyo de sus padres ya que ellos fueron asesinados 10 años antes de que todo el caos se desatara, sus cuerpos no se pueden pudrir así que el Heraldo de la Muerte aprovechó eso para ponerlos de exposición cuando logro dominar el mundo. Antes estas palabras los chicos quedarían maravillados pero en eso Savitar diría. Esperen, todavía falta algo. Diría Savitar para hacer que 3 triángulos dorados aparecieran, lo que están viendo es conocido como la Trifuerza, es un poder inmenso que ésta dividió en 3 partes, la sabiduría, el valor y el poder, este es un elemento que pertenecía a uno de los universos que se fusionó pero no pudo adaptarse a los otros 3 y por ende se destruyó pero yo pude recuperar esta de un universo similar pero en ese la vida ya no era sustentable. Diría el guardián de la Speed Force a lo que 2 de los 3 triángulos flotarían hasta Maxwell y Jaden y cada uno se incrustaría en el cuerpo de estos haciendo que en su mano apareciera la marca de los 3 triángulos pero con uno brillando más que los otros. El de Jaden era el de arriba y el de Maxwell era el de la izquierda de abajo. Jaden, tú posees la trifuerza del poder, Maxwell tú posees la trifuerza del valor, Jaden, tu parte de la trifuerza multiplicará los poderes base que ya tengas, Maxwell tu parte de la trifuerza le dará una gran valentía, básicamente no le tendrás miedo a nada, no podrán sentir nervios, dudas, temor o cualquier sentimiento que se vincule con el miedo, además, al tener esa parte de la trifuerza te conviertes en el portador de esto. Diría Sasuke al tiempo que hacía aparecer una espada como la de esta imagen. Esta es la espada maestra, también conocida como la espada que doblega a la oscuridad, esta espada solo puede usarle el portador de la Trifuerza del Valor, además de ser el arma más efectiva contra el Heraldo de la Muerte, la persona contra la que deben pelear. ¿Y qué pasará con la Trifuerza de la Sabiduría? Preguntaría Jaden viendo el triángulo restante. Este lo enviaremos al universo donde irán, él mismo deberá elegir a su portador. Diría Savitar haciendo que el fragmento de la Trifuerza desapareciera. Bueno, supongo que hora de que se vayan, cuando lleguen al universo tendrán un cuerpo de 12 o 13 años, eso para que tengan exactamente la misma edad que tienen ahora. De acuerdo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para salvar al mundo, les deseamos suerte. Dirían Sasuke y Savitar al unísono al tiempo que los chicos empezaban a desaparecer en partículas de energía. Mientras tanto en el universo 737. En la ciudad de Japón en un callejón se puede ver a 2 siluetas que aparecerían en un destello, siendo estos Maxwell y Jaden quien al verse el uno al otro se darían cuenta de que en verdad tenían los cuerpos de unos prepubertos. Bueno, pasar por la pubertad otra vez será muy incómodo. Agradece que tienes esa espada. Diría Jaden señalando la espada que Maxwell tenía en sus manos. Ahora que lo pienso, como la esconderé, no puedo pasear por ahí con una espada en la mano, pensarán que iré a matar a alguien. Técnicamente a eso vinimos pero tienes razón, debemos guardarla. Diría Jaden pero en eso la espada comenzaría a brillar en un tono azul cegando a los chicos de forma temporal y cuando el brillo cesó en su lugar se vio un collar como el de esta imagen. Bueno, eso es práctico, ahora debemos ir y averiguar dónde estamos, si los cálculos no me fallan tenemos alrededor de 3 años para prepararnos, debemos descubrir qué poderes tenemos y entrenar con ellos, además, debemos conseguir tantas armas como se nos sea posible, no enfrentamos a un apocalipsis zombie, no podemos confiarnos. Diría Maxwell para luego empezar a caminar sin rumbo fijo con la esperanza de poder prepararse lo suficiente para enfrentar la amenaza venidera.
4 años después, podemos ver a los chicos nuevamente con 16 años sentados en una azotea de una escuela con un uniforme escolar mientras comían unos sándwiches. Bueno, esa amenaza zombie ya se tardó, ¿no lo crees? Diría Maxwell con desinterés. Un poco, pero así está bien, entre más se tarde mejor nos podremos prepararnos. Diría Jaden también con desinterés. Durante estos 4 años, habían descubierto un par de cosas. La primera, Maxwell era hijo de Poseidón, por lo que sus poderes principales eran controlar el agua y generar terremotos, además de que podía comunicarse con todos los seres marinos y con los caballos, pero estas dos habilidades no eran muy útiles que digamos. Además había descubierto que Jaden era hijo de Hades, por lo que podía controlar las sombras y la tierra, también podía controlar el fuego hasta cierto punto, pero esto no se le daba muy bien. Además también tenía cierto poder con la necromancia, por lo que pensaron que podían controlar a los zombies, pero eso fue en vano, ya que lo único que Jaden podía hacer era traer de vuelta a un solo guerrero que haya muerto. Al principio pensaron en revivir a otros semidioses como Perseo o Hércules, pero el poder de Jaden no era suficiente, por lo que solo podía traer humanos, por ende la necromancia quedó descartada. Otra cosa que había descubierto era que la trifuerza del poder solo actuaba en los dos poderes principales de Jaden, los cuales eran sombras y tierra, y además Maxwell pudo crear otras habilidades tales como el control de la humedad en el aire, y el control del hielo. También podía controlar la sangre, pero solo podía hacer eso cuando la sangre estaba fresca, no funcionaba con la sangre coagulada, por lo que esa habilidad no serviría de nada contra los zombies. Además, durante ese tiempo consiguieron una pequeña casa lo suficientemente grande para que los dos vivieran, además de que tenían un almacén al otro lado de la ciudad con cientos de armas de todo tipo, además de miles de municiones, y en el mismo almacén tenían un vehículo militar modificado, con una ametralladora en la parte de arriba, con llantas reforzadas con hierro. Todo el vehículo estaba blindado y en el frente habían varios picos de metal extremadamente puntiagudos. Además, en la parte de atrás habían una Cambian diseñada para guardar absolutamente todas las armas que estos poseían, además de varios cambios de ropa y también provisiones, tales como agua embotellada y comida enlatada. Esta belleza fue especialmente diseñada para matar zombies. Oye Jaden, ahora que lo pienso, para ser un mundo que está destinado a la destrucción todo ha estado muy calmado, diría Maxwell al tiempo que se levantaba y se recostaba en el borde de la azotea contemplando toda la ciudad. ¿Qué tal que nuestras copias se hayan equivocado y en realidad no suceda nada? Pues no negaré que todo ha estado muy tranquilo, pero esa podría ser la calma antes de la tormenta. La amenaza zombie podría llegar en cualquier momento. Diría Jaden en un tono algo preocupado. Relájate, no ha aparecido en 4 años, estoy seguro que le tomará algo de... Las palabras de Maxwell serían interrumpidas, ya que este se fijaría en un sujeto bastante extraño que estaba en la entrada de la academia. Este tipo estaría allí durante unos minutos hasta que algunos profesores llegarían, y el profesor de educación física lo sujetaría el cuello de la camisa a través de la cerca levantándolo un poco en el suelo, pero de pronto este mismo sujeto mordería el brazo del profesor arrancándole un gran pedazo de carne, y en cuestión de minutos este aparentemente moriría, cosa que asustaría mucho a los profesores presentes, pero en eso el profesor se levantaría y se lanzaría contra una profesora que se encontraba allí para luego empezar a morderle el cuello, haciendo que los demás profesores empezaran a correr. Oye Maxwell, ¿qué sucede? Preguntaría Jaden con curiosidad, ya que su amigo se había quedado callado. Tenías que abrir la maldita boca. Diría Maxwell con mucha ira, haciendo que Jaden se confundiera, pero en eso en los altavoces de la escuela se escucharía un mensaje. Estimados alumnos, lamento informarles que debido a un incidente ocurrido en las instalaciones las clases se verán suspendidas de forma indeterminada. Se les pide a todos los estudiantes que se retiren de forma tranquila a sus hogares. Tras decir eso en el altavoz empezaría a escuchar estática hasta que de nuevo se escuchó la voz del director. No, aléjate, por favor, que alguien me ayude. Después de eso solo se escucharían los gritos del director y el sonido de la carne desgarrándose, aparte de un ligero gruñido, para luego la bocina apagarse por completo. Mierda.
Diría Jaden antes de que en toda la parte baja se escucharan gritos de todos los estudiantes y al mirar hacia abajo verían cómo los estudiantes luchaban para salir del edificio. Pero de pronto se empezarían a escuchar explosiones y al mirar la ciudad Maxwell vería que saldría humo de varias partes de esta. Con un demonio, apenas si pasaron 5 minutos como demonios se expandió tan rápido. Diría Jaden muy impresionado. Así funcionan las pandemias, los primeros días son en los que más se contagia debido a que la gente no tiene conocimiento de la existencia del virus. ¿Te parece que esto es una puta pandemia? Respondería Jaden muy alterado a lo que Maxwell diría. Perdón, pero es lo más cercano que hay, literalmente acabamos de presenciar el inicio del fin del mundo, ahora mismo no podemos darnos el lujo de pensar las cosas con racionalidad. Diría Maxwell también alterado, pero en eso la puerta de la azotea sería derribada y de esta saldría varios estudiantes, pero lo raro era que estos tenían la piel gris y sus ojos eran blancos, tenían sangre en varias partes del cuerpo y caminaban muy despacio. Carajo, bien, este es el plan, no quedaremos en la azotea hasta que las cosas en la parte de abajo se empiezan a calmar. Diría Jaden crenado una lanza hecha de sombras. Pues no negaré que es lo mejor que tenemos. Diría Maxwell sacando una pistola Magnum, igual a la que usan los policías. Qué bueno que siempre tengo esto conmigo, diría Maxwell para luego empezar a disparar a los zombies, matando a varios de ellos. En cuanto a Jaden, este con su lanza comenzaría a destrozarles la cabeza a tantos como podía, pero simplemente no dejaban de llegar. Maldita sea, ¿es que acaso no tiene final estas cosas? Diría Maxwell recargando su ar. Solo me quedan 5 balas. Entonces guárdalas, no podemos darnos el lujo de desperdiciar munición, al menos no hasta que lleguemos a nuestra casa. De acuerdo, diría Maxwell guardando su pistola para posteriormente invocar la espada maestra, pero de pronto la hoja de la espada comenzaría a brillar en un color azul. Eso nunca había pasado. Diría Maxwell con curiosidad. Cállate y mata a estas cosas. Diría Jaden viendo que el número de zombies cada vez era mayor, a lo que Maxwell usaría su espada para cortarle la cabeza a una de esas cosas, pero al hacerlo una onda de energía saldría de la espada y le cortaría la cabeza a casi todos los zombies hasta llegar a la pared haciéndole una grieta, para luego la espada regresar a la normalidad. Eso es nuevo. Diría Maxwell con impresión, pero en eso de la puerta de la azotea se empezarían a escuchar voces, por lo que Jaden desharía su lanza de sombras y Maxwell volvería a guardar su espada, y tras unos segundos saldrían 3 estudiantes, 2 hombres y una chica. La chica tenía el cabello de color marrón claro, piel blanca y buenos atributos, además de tener una lanza improvisada en la mano. Uno de los chicos era de cabello negro y tenía un bate de béisbol metálico en la mano, y el otro chico era de cabello plateado. Lo curioso era que este estaba herido y sangraba del hombro. ¿Quiénes son ustedes? Diría la chica con miedo, a lo que Maxwell diría. Eso les iba a preguntar yo. Oigan, no tenemos tiempo para esto, obviamente los 5 estudiamos en esta academia, así que mejor cooperamos para salir de aquí. Ante estas palabras Jaden pondría una mirada seria, pero en eso varios gruñidos se empezarían a escuchar en la parte de debajo de las escaleras, por lo que Maxwell dijo. Al demonio con las presentaciones, primero hay que garantizar nuestra supervivencia. Diría Maxwell para luego correr hacia un parte algo elevada de la azotea y al revisar vería que estaba limpia. Vengan, haremos una barricada aquí, así los mantendremos fuera. Antes los chicos seguirían a Maxwell hasta la zona alejada, a lo que una vez todos estuvieron allí comenzaron a armar la barricada y en cuanto esta estuvo hecha los chicos finalmente se calmaron. Bueno, creo que ya estamos bien, diría Jaden suspirando, a lo que la peli castaña diría. No del todo. Tras decir eso la chica iría a ver al chica peli gris, quien tenía una gran herida en el brazo y su piel empezaba a tornarse gris. ¿Cómo se hizo esa herida? Diría Maxwell mientras discretamente llevaba su mano a su pistola. Una de esas cosas lo mordió, estará bien, solo en una herida superficial. Diría la chica con tranquilidad, pero en eso Maxwell sacaría su pistola y le apuntaría a la chica en la cabeza. En realidad está condenado. ¿Qué demonios haces? Diría la chica muy asustada a la vez que abrazaba al chico.
He visto cómo actúan esas criaturas, ellos buscan carne humana, te muerden y te arrancan un pedazo de carne y en cuestión de minutos te conviertes en uno de ellos. Diría Maxwell con un tono de voz frío. Eso no es verdad, eso no va a suceder, solo tenemos que llevarlo al hospital y todo estará bien. ¿Y a qué hospital lo llevaremos? No sé si te has dado cuenta, pero el mundo ya se fue a la mierda, toda la ciudad es un caos, solo es cuestión de tiempo antes de que alguna potencia mundial decida lanzar una bomba atómica para destruir a estas cosas. Claro que no, esto se solucionará, en unos días volveremos a la escuela y todo esto será solo un mal recuerdo. Diría la chica entre llantos, pero Maxwell simplemente la veía con lástima para luego decir. Supongo que las mentes débiles no pueden aceptar un cambio tan drástico. Diría Maxwell para luego tomar a la chica del cuello de la camisa y arrojarla hacia Jaden con la atrapo sin mucha dificultad para luego volver a apuntar al chico. Lamento que las cosas sean así, pero en estos momentos eres tú, o somos nosotros. Descuida, de todos modos, quería morir siendo yo. Diría el chico peligris con una sonrisa al tiempo que cerraba los ojos aceptando su destino para luego Maxwell jalar el gatillo. El disparo dio entre ceja y ceja, la sangre salpicó bastante manchando la ropa de Maxwell, incluyendo su cara. ¡No! Gritaría la chica con desesperación para luego correr hacia el cadáver del chico y abrazarlo con fuerza. ¿Por qué lo hiciste? Aún podíamos salvarlo. Piensa lo que quieras, pero ya no podíamos hacer nada. Diría Maxwell de forma fría sorprendiendo un poco a Jaden, pero este no le prestó importancia y dijo. Odio admitirlo, pero él tiene razón, si lo dejamos vivir probablemente te hubiese mordido a ti o a cualquiera y el problema hubiese sido mayor. Lo pudimos haber salvado. Gritaría la chica ya muy enojada, pero en eso su mirada se fijaría en Maxwell. Lo odiabas, ¿verdad? ¿Qué? Lo odiabas, por eso lo mataste, sabías que podíamos salvarlo pero no negaste en matarlo, eso significa que lo odiabas. Pero si ni siquiera lo conocía. Diría Maxwell algo confundido. No mientas, ¿qué otro motivo tendrías para matarlo? Por Dios, tienes que estar bromeando, ¿cómo mierda lo iba a odiar, si ni siquiera sabía quién era? Su nombre era Isasigo, y él era 1000 veces lo que tú nunca lograras ser. Cualquier cosa que supieras hacer él era mejor. Diría la chica con claro enojo en sus palabras. Mierda, ya se volvió loca. Oye, no la llames así. Diría el chico pelinegro con enojo. Perdón, pero se la pasa diciendo cosas sin sentido. ¿Qué otra cosa esperas que crea? Maldito. Gritaría la chica para luego lanzarse a atacar a Maxwell con su lanza improvisada, pero Maxwell por instinto tomaría el punto de la lanza con las dos manos para luego arrebatarla de las manos de la chica para luego golpearla en el abdomen, haciendo que ésta se arrodillara. Mierda, de verdad lo lamento, fue un reflejo. Yo. Maxwell no terminaría de hablar ya que el chico pelinegro trataría de golpearlo con el bate de béisbol, pero Maxwell lo atraparía y le daría una patada ascendente en la mandíbula elevándolo un poco en el aire para luego darle una patada en el abdomen mandándolo a estrellarse contra la reja de la azotea. Bueno, ¿podrían por favor dejar de atacarme? Ya les dije que tengo reflejos muy desarrollados y no quiero. Maxwell no terminaría de hablar ya que la chica se le colgaría desde la espalda empezando a golpearlo en la espalda. Allá bájate, carajo. Diría Maxwell para luego tirar de la ropa de la chica y lanzarla contra la chica. Ok, ya estuvo bueno, yo no soy su enemigo así que por favor ya dejen de atacarme. Diría Maxwell muy enojado a los que tanto la chica como el chico solo lo miraran enojados. Bien, si ya se calmaron creo que deberíamos presentarnos. Mi nombre es Maxwell Hernández. Yo soy Jaden Silva. Ante estos la chica solo inflaría los cachetes y diría. Soy Rey. Ante esto el chico solo suspiraría y diría. Pueden llamarme Takashi. Bien, ahora que ya nos conocemos ¿podrían por favor decirme qué carajos tienen en mi contra? Diría Maxwell con clara molestia. Mataste a mi novio. Diría Rey con mucho odio en sus palabras.
¿Qué parte de no había alternativa no entendiste? ¿Era eso o cortarle el brazo? Y siendo honesto, aquí no tenemos nada con que cortarle el brazo, por lo que la única opción habría sido arrancárselo, y eso solo lo habría hecho sufrir, además de que eso hubiese sido muy tardado. En el lapso de tiempo en el que le arrancamos el brazo él ya se habría convertido, así que por favor no me jodan que no, que siempre hay alternativas, porque a veces, la única opción es jalar el gatillo. Ante estas palabras Takashi y Rei quedarían impresionados, pero en eso Takashi diría: estuviste en prisión, ¿cierto? Fue una correccional de menores, y solo estuve allí un año. Me atraparon robando una caja de cervezas, pero ese no es el punto. Tenemos que salir de aquí. ¿Alguien tiene una idea?, diría Maxwell con mucha seriedad, a lo que Rei diría: hay un autobús del otro lado del campus, lo utilizan para las excursiones de fin de año, podemos usarlo para escapar. Pero ¿cómo llegaremos allí?, diría Takashi ya más tranquilo. Podemos usar la manguera de incendios, esas cosas liberan el agua a muy alta presión, eso empujará a los zombies bastante lejos, podemos aprovechar eso para salir corriendo. ¿Y cómo sabemos que no nos usarán como carnada?, diría Rei todavía enojada. Mira, si se trata de desconfianza, ustedes no son quienes para hablar, nosotros solo conocemos sus nombres. Hasta donde sabemos muy bien, ustedes pudieron haber liberado el virus que comenzó con todo esto y ahora mismo simplemente estar actuando como estudiantes, diría Jaden con mucha seriedad, a lo que Rei y Takashi se quedarían callados para luego Maxwell decir: de acuerdo, Jaden, a mi señal quitas la barricada. Takashi, Rei, ustedes sostengan la manguera, cuando Jaden quite la barricada la abriré de inmediato, por lo que la presión será mayor. Luego de decir eso todos se colocarían en posición para luego Maxwell decir: ahora. Luego de eso Jaden quitaría la barricada dándole vía libre a los zombies, pero en eso Maxwell abriría la llave, pero no saldría nada de agua. ¿Qué pasó?, diría Rei asustado. Algo debió obstruir con el agua, diría Maxwell también asustado, viendo cómo los zombies empezaban a entrar, por lo que decidido puso sus manos en la pared y aplicó fuerza para luego de varias partes de la zona el agua empezar a salir, pero esta se movía de forma extraña, arremolinándose en la parte baja de la azotea, arrastrando a todos los zombies para luego esta congelarse y explotar en miles de fragmentos, dando la ilusión como si estuviera nevando. ¿Qué fue eso?, diría Rei muy confundida. No lo sé, pero parece algún ser divino nos ayudó, diría Jaden viendo a Maxwell, quien solo tenía una sonrisa victoriosa, pero en eso Takashi caería al suelo asustando mucho a Rei, pero cuando lo fueron a ver este tenía un arañazo en el antebrazo y ya se había convertido en zombie. Mierda, lo había olvidado, los arañazos siempre con más efectivos que las mordidas, diría Jaden para luego tomar la lanza improvisada y clavarle en el pecho del zombie para luego Maxwell con el bate de béisbol destrozarle la cabeza. No, diría Rei para luego abrazar el cuerpo de su amigo. Mierda, por favor no me digas que este tipo era tu amante o amigo con beneficio, diría Maxwell teniendo cero tactos en sus palabras, pero haciendo que la chica se sonrojara y volteara la mirada. No me jodas que de verdad eran amigos con beneficios. Es que mi novio no me daba atención, y pues empezamos a reunirnos los fines de semana, diría la chica con un fuerte sonrojo, a lo que Jaden diría: hablando de promiscuidad. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Como sea, tenemos que irnos de aquí, o si no esas cosas regresarán, diría Maxwell para luego empezar a cargar a Rei como saco de papas y empezar a correr junto a Jaden, quien solo veía a la chica con cierta desconfianza. Luego de un rato, los chicos ya habían bajado varios pisos. Hace un rato que Rei empezó a caminar, por no había dejado de sollozar en todo el rato. Después de un rato de estar caminando, ya se encontraban a la mitad del edificio, además que el atardecer ya se podía apreciar. Los chicos seguían caminando con tranquilidad cuando de pronto se encontraría con un pequeño grupo. Entre ellos estaba la enfermera de la escuela, Shizuka Marikawa, la otra era la líder del club de Kendo, Saeko Busujima, una chica de cabello púrpura apuntando a negro y de muy buenos atributos, la otra era Saya Takagi, la mejor estudiante de la escuela, y el otro era un gordo llamado, no me acuerdo del nombre. Rei, ¿qué te pasó? ¿Dónde están Takashi y Sashi?
Preguntaría Saya ya temiendo lo peor al ver que no estaban allí, pero en eso Rei se lanzaría hacia Saya para luego abrazarla y empezar a llorar. Saya, ellos están muertos. Ante estas palabras el recién llegado grupo se impresionarían. ¿Qué pasó? Preguntaría Saya muy impactada. Ellos los mataron. Diría Rei muy enojada viendo hacia Maxwell y Jaden. Disculpa. Preguntaría Maxwell algo confundido. No sé de dónde los conocían, pero en cuanto vieron a Itachi y a Takashi se lanzaron a atacarlos y los mataron, dijeron que si no los acompañaban me harían lo mismo. Diría la chica con mucho odio en su voz. Espérate un momento, ¿a qué hora te amenazamos? Diría Jaden muy confundido a lo que el gordo diría. Bastardos, tras decir eso el chico levantaría lo que parecía ser una pistola de clavos y le dispararía a los chicos, unos 2 clavos de enterraría en el brazo derecho de Maxwell, y uno en la pierna de Jaden. Hija de perra, nosotros te salvamos. Diría Maxwell muy enojado. Ustedes quisieron matarme. Diría Rei muy alterada. Maxwell y Jaden no sabían por qué ella estaba diciendo esas cosas, pero antes de poder decir algo Saeko con su espada de madera los golpearía en la cabeza haciendo que caigan al suelo. Lo siento, no es personal, ni siquiera sé quiénes eran las personas que supuestamente mataron, es solo que no quiero que lastimen a mis amigos como venganza por haberles disparado. Diría la chica de forma tranquila a lo que Maxwell dijo. Nosotros ni siquiera sabíamos quiénes eran, además, no los matamos, ellos se convirtieron en esos monstruos y tuvimos que acabar con ellos o de lo contrario ellos nos matarían a nosotros. Mentiroso. Diría Rei aún enojada a lo que Saeko la miraría a los ojos y verían la sed de sangre en sus ojos, para luego ver a los ojos de los chicos viendo que estos estaban diciendo la verdad, por lo que Saeko suspiraría y diría. Oye, te llamas Rei, ¿cierto? Diría Saeko viendo a la chica. Sí, ¿por qué preguntas? Solo quería saber si estabas segura de lo que dices, no es que dude de ti, es solo que hay veces en las que en situaciones de mucho estrés la mente tiende a jugar malas bromas y hace que la gente vea o escuche cosas donde no hay nada, quizá algo como eso te pasó a ti. Claro que estoy segura de que hablo, esos infelices mataron a Takashi y a Isashi. Diría Rei con algunas lágrimas en los ojos, pero en estos aún se podría ver la sed de sangre. Parece que simplemente quiere matarlos y se inventó una excusa para no mancharse las manos. Pues en ese caso, yo misma me encargaré de ellos, por ahora mejor no los matemos, quizá ellos vivan cerca de aquí y podamos hacer que nos guíen a su casa, así tendremos un refugio, pero una vez no los necesitemos, podemos vengarnos de ellos. Diría Saeko mientras que de forma disimulada les daba un mensaje a los chicos en código Morse, el cual con algo de dificultad lograrían interpretar. Sé que ella miente, confíen en mí, los ayudaré a escapar. Ante esto los chicos se mirarían el uno al otro para luego suspirar en derrota. Está bien, los llevaremos a nuestra casa. Diría Jaden con serenidad, a lo que Rei de forma discreta sonreiría mientras que los demás a excepción de Saeko los mirarían con ira. Bueno, supongo que no tenemos tiempo que perder, hay que irnos. Diría Saeko para luego sacar una cuerda de Dios sabe dónde y atar a los chicos, pero de forma disimulada le dio un cuchillo a Jaden quien con cuidado lo guardó. Luego de un rato los chicos habían llegado a la última parte de las escaleras, durante el camino se habían encontrado más sobrevivientes y estos al oír lo que supuestamente Maxwell y Jaden habían hecho se enojaron y nos molestaron en ayudar a los chicos, pero había cientos de zombies en el último piso por lo que Saya diría. Si mi teoría es cierta, entonces esos zombies no pueden vernos, seguían por su oído, si nos mantenemos en silencio podremos pasar entre ellos sin problemas. Pero ¿cómo sabremos si lo que dices es cierto? Diría Saeko de forma pensativa, ¿qué tal si enviamos a uno de los idiotas asesinos para que lo compruebe? Diría Rei viendo a Maxwell con malicia lo que éste dijo. Oigan, les recuerdo que nos necesitan para llegar a su refugio. Solo necesitamos a uno de ustedes, al otro lo podemos matar sin problemas así que camina.
Diría reía amenazando a Maxwell al tiempo que el gordo le apuntaba. En estos momentos Maxwell estaba en muy mal estado, no había podido sacarse los clavos del brazo y el dolor lo molestaba, por lo que simplemente empezó a caminar el silencio hasta que quedó entre toda la multitud de zombies, mientras los demás los veían expectantes, pero en eso uno de los zombies se posicionó enfrente de Maxwell, quien se asustó pero se quedó callado, a lo que el zombie lo ignoraría y seguiría de largo. Eso lo confirma, son ciegos, pero pueden escucharnos. Entonces podemos pasar entre ellos sin problemas. Diría un chico al azar, a lo que todos comenzarían a bajar las escaleras, pero desafortunadamente uno de los chicos, el cual tenía un rastrillo metálico como arma, chocó el objeto contra el barandal de las escaleras haciendo un sonido que haría mucho eco, haciendo que todos se pusieran en guardia, a lo que Maxwell gritaría: ¡Corran! Tras decir eso todos empezarían a correr al tiempo que mataban a tantos zombies como podían. ¿Por qué gritaste?, dijo Saya muy enojada. Si no hubiese gritado solo nos tendríamos que haber preocupado por los que nos rodeaban. ¿Que acaso no escuchaste el eco que hizo?, diría Maxwell al tiempo que le daba patadas a los zombies para alejarlos. Jaden por otra parte se sentía acorralado, con la pierna como la tenía no podía defenderse ni mucho menos correr, se sintió tentado a usar su control de sombras pero todos lo estaban viendo y no quería exponerse, solo Dios sabía lo que le harían si llegaban a descubrir sus poderes. Pero en eso su pierna herida tocó una sombra que era generada por un árbol, por lo que éste aprovecharía y usaría las sombras de forma disimulada para sacarse los clavos y curar sus heridas, haciendo que esté al 100% de nuevo, por lo que sin ningún problema empezaría a correr al tiempo que con sus habilidades en artes marciales les daba varias patadas a los zombies hasta que finalmente todo el grupo había llegado al autobús. La enfermera sería la encargada de conducir, pero en eso se escucharía una voz a lo lejos: «Esperen, no se vayan». Cuando todos voltearon a ver se darían cuenta que los que gritaban eran un profesor acompañado de varios alumnos. Ante esto Rei muy enojada diría: «Sensei, vayamos ahora». «¿Eh? Pero ellos nos necesitan. Si no lo hace créanme que se arrepentirá», diría Rei con mucho odio en su mirada, a lo que a la enfermera le recorrería un escalofrío, pero esta fue firme en su decisión de mantenerse allí, y en cuestión de segundos ya todos los alumnos estaban en el autobús, solo faltaba el profesor y un alumno que en vez de preocuparse por su vida se estaba preocupando por sus libros. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Y como era de esperarse, este chico tropezó y se torció el pie. «Sensei, ayúdeme, me torcí el pie». Ante esto el profesor miraría al chico con desagrado para luego decir: «En ese caso, estás condenado», diría el sujeto para luego darle una patada en la cara al chico haciendo que éste empezara a gritar llamando la atención de los zombies, y en cuanto el profesor llegó al autobús dijo: «Aceleren». Ante esto la enfermera pisaría el pedal a fondo, y lograría salir del campus de la escuela llevándose a varios zombies por delante. Un rato después, el autobús se encontraba estacionado en plena ciudad, era de noche y todo el mundo estaba callado hasta que Koichi Shido hablaría. «Bueno, ahora que estamos a salvo debemos decidir qué haremos a continuación. Díganme, ¿quién es el líder?». Ante estas palabras Saeko miraría al profesor y diría: «¿Líder? No me digan que no tienen un líder. Tener un líder es de suma importancia cuando se trata de supervivencia, pero este debe ser objetivo, debe ser alguien que esté capacitado para guiar a las personas, y no es por ser egocéntrico, pero creo que yo soy el único indicado. Digo, soy un profesor y todos ustedes son estudiantes, excepto por la señorita Shizuka, pero ella es la enfermera, así que dudo mucho que una enfermera pueda guiar a alguien, así que sí que me dicen mis queridos estudiantes, me aceptan como su líder». Ante estas palabras casi todos los estudiantes presentes empezarían a aplaudir. «Bueno, supongo que ahora yo soy el líder, así que, supongo que debo decidir qué haremos, pero debo admitir que no podré solo, así que, se aceptan sugerencias de a dónde deberíamos ir». Ante estas palabras, Maxwell estaría muy preocupado, ya que si las cosas seguían así sus planes se irían por la borda, por lo que empleando el código Morse se comunicaría con Saeko. «Si vas a hacer algo, hazlo ahora». Ante esto Saeko puso una mirada seria y con el mismo código diría:
Le di a tu amigo una navaja, desháganse de sus ataduras, cuando destruya la puerta los tres saldremos corriendo. Ante esto Maxwell empezaría a susurrarle a Jaden para deshacerse de las ataduras pero dejarían la cuerda cortada encima de sus manos para disimular pero en eso el profesor diría: oigan, ustedes dos, que tanto susurran, si tienen una idea pues compártanla, somos un equipo, si no cooperamos todos moriremos. Y si mejor me lames las bolas estúpido maníaco. Diría Maxwell con un tono serio haciendo que todos lo mirasen raro pero que Saeko se tuviera que cubrir la boca para no reírse. ¿Cómo te atreves a insultarme a esa forma maldito infe? El sujeto no terminaría de hablar ya que Saeko desenfundaría su espada de madera y destruirá la puerta del autobús a lo que Maxwell le daría un puñetazo en la cara al profesor y saldría corriendo junto a Maxwell del autobús. Malditos cobardes, vuelvan aquí, gritaría Rei con intenciones de seguirlos pero sería detenida por Saya quien sabía que podrían matarla si iba. Mientras tanto con el trío y no piensen mal. Estos seguían corriendo tan rápido como podían hasta que llegaron a un lugar donde vendían vehículos, allí se detuvieron para poder tomar un respiro. ¿Por qué nos ayudaste? Preguntaría Maxwell con algo de desconfianza. Yo sabía que Rei estaba mintiendo, pude verlo en sus ojos, ella solo quería matarlos. Bueno, esa tipa tiene problemas mentales así que no me sorprende. Pero supongo que por alguna razón está mintiendo, le hicieron algo o solo está loca. Bueno, su novio y amante se convirtieron en zombies y tuvimos que matarlos. Diría Jaden con tranquilidad ya veo, bueno, no los culpo, una vez se transforman solo queda matarlos. Pero eso no responde el por qué nos ayudaste. Bueno, les seré honesta, a mí siempre me han gustado las batallas, el poder usar mi espada contra alguien, no importa si es una batalla justa o una batalla encarnizada, pero también soy consciente de que hay personas en el mundo que aunque parezcan algo en realidad son otra cosa, por ejemplo, a veces tu adversario puede parecer un psicópata pero en realidad puede ser un héroe incomprendido, o de igual manera tu aliado puede parecer una víctima inocente cuando en realidad es un loco manipulador psicópata. En resumen, supiste ver cuál era la verdad de nosotros y decidiste ayudarnos. Diría Maxwell con tranquilidad. Precisamente, no pediré que confíen en mí, pero si me lo permiten los acompañaré a donde sea que piense ir. Ante estas palabras Maxwell miraría a Saeko de pies a cabeza, sonrojándose ligeramente al ver su pecho pero lo sabría disimular para luego decir. Bueno, no tiene caso discutir ahora, lo mejor será apurarnos, nos tomará un buen rato llegar. ¿A dónde iremos? Preguntaría Saeko con curiosidad. A nuestro almacén privado, llámanos paranoicos pero ya teníamos previsto que algo como esto sucediera así que compramos una zona del otro lado de la ciudad en donde solo nosotros tenemos permiso legal de entrar. Diría Jaden mientras empezaba a buscar entre unos cajones que estaban en la tienda logrando encontrar una linterna. En esta situación eso no le importará a nadie. Lo sabemos, por eso instalamos un sistema de seguridad, todo el lugar está blindado, solo se puede abrir con un escaneo doble de retinas. Diría Maxwell también encontrando otra linterna en otro par de cajones que estaban cerca de allí. ¿A qué te refieres? En resumen, para poder entrar a ese lugar tendrán que escanear nuestros ojos al mismo tiempo. Diría Jaden usando la linterna para buscar algo que les sea de utilidad, cuando de pronto encontró dos motocicletas como las que están viendo ahora. Perfecto, con esto llegaremos al almacén para mañana, eso si nada se pone en nuestro camino. Diría Jaden con tranquilidad. Disculpen, pero pensé que vivían cerca de la escuela. Diría Saeko algo confundida. Lo hacemos, pero nuestro almacén está del otro lado de la escuela. ¿De dónde sacaron tanto dinero, para comprar esas cosas? Ante esta pregunta Maxwell y Jaden se miraron con algo de nervios, haciendo que Saeko pensara que habían robado, pero la verdad era que Jaden aprovechando sus poderes para controlar la tierra se puso a entrenar y aprendió a controlar el metal por lo que comenzó a extraer oro del suelo cada que podía, y después de un tiempo también aprendió a controlar las joyas por lo que también sacaba rubíes, zafiros, esmeraldas, y de vez en cuando diamantes, básicamente podían vivir toda su vida sin siquiera molestarse en trabajar, pero el problema era como le dirían a Saeko.
No me digan que ustedes robaron. No, claro que no, no somos criminales. Bueno, yo sí estuve en prisión una vez, pero fue solo por robarme una caja de cerveza, además, me sacaron antes por buena conducta, así que tranquila. Entonces, ¿cómo consiguieron el dinero? Ante estas palabras, Maxwell y Jaden se mirarían entre sí, para luego Maxwell, sin poder encontrar una respuesta, diría: escúchame, Saeko, te voy a contar algo que absolutamente nadie en el mundo debe saber, así que por favor mantén el secreto. Esperen. ¿Qué pasa? Si ustedes van a contarme un secreto tan importante para ustedes, entonces como mínimo yo debería hacer lo mismo. Bueno, no hace falta en realidad. Diría Maxwell con algo de nervios. Claro que sí, es cuestión de principios. Si vas a dar confianza, lo mínimo que se espera que te paguen con la misma moneda, así que yo también les diré un secreto. De verdad, Saeko, no hace falta. Soy bisexual. Diría Saeko sin dudar ni un solo momento, haciendo que tanto Maxwell como Jaden parpadearan un par de veces antes de decir al mismo tiempo: ¿qué? Lo que oyeron, desde que la pubertad me atacó me he sentido atraída por los dos géneros, nadie de mi familia lo sabe, así que agradecería que no le dijeran a nadie. Ante esto, Maxwell y Jaden se mirarían entre sí, para luego Maxwell decir: bueno, debo admitirlo, eso fue inesperado, pero supongo que ahora es nuestro turno. Oye Jaden, ¿no hay alguna fuente de agua o algo así? Hay una manguera de incendios por acá. Diría Jaden señalando a la manguera. Perfecto. ¿Para qué necesitan la manguera? Es que si solo te lo decimos nos tacharás de locos, así que mejor te lo mostramos. Te recomiendo que es un paso atrás. Tras decir eso, Saeko daría un paso atrás para luego ver que Maxwell levantaba la mano y la pared comenzaba a temblar, y de pronto varios chorros de agua empezaría a salir de esta, y esa misma agua se empezaría a arremolinar alrededor de Maxwell al tiempo que una pequeña parte iba hacia su mano y tomaba forma de tridente, y al mismo tiempo las sombras y las rocas empezaban a girar alrededor de Jaden al tiempo que una parte de estas se juntaban en la cabeza de Jaden para crear un casco. Y una vez el espectáculo ya estaba montado, Maxwell y Jaden dijeron al unísono: Saeko, nosotros somos semidioses.